¿no? Por este ratito de tanda, pero bueno, seguimos todavía, estamos a tiempo para hacer por lo pronto las preguntas a esta mujer candidata por el Frente Amplio. Pepe Sena. ¿Fue un error haber quitado las papeleras de muchos lugares o apoyar la medida? Las papeleras se sacaron de lugares donde no eran necesarias. De hecho, obras nuevas se hicieron con papeleras, ¿no? El Paseo de los Pescadores tiene papeleras, la Rambla de Montevideo tiene papeleras. De algunos lugares que se retiraron y era una necesidad porque eran zonas donde había zonas para perros, para estar con perros sueltos, ahí se volvieron a colocar. En algunos lugares el problema que tenían es que era una plaza muy pequeña o incluso un separador vial que tenía una plazoleta y ahí lo que pasaba era que la papelera no tenía un buen uso, ¿no? Había bolsas de residuos de hogares, de casas que terminaban en la papelera y que generaban un problema puntual de suciedad en ese lugar porque terminaba todo afuera. Yo lo que creo es que las papeleras tienen que ir en espacios públicos que lo requieran, en caso de que no haya permanencia. Por ejemplo, la Plaza Pepe de Lía, la que está enfrente al Mercado Agrícola de Montevideo, fue una de las primeras plazas en las que se retiraron las papeleras y ahí lo que hay es una presencia permanente que lo que permite es mantener el lugar limpio. Si van ahora y lo ven, no es un problema que no existan papeleras. Hay que revisarlo y ver, y también ver en cada caso cómo funciona, pero hay un estudio que nos dio que los lugares donde se retiraron papeleras significativamente mejoran en su limpieza. ¿De verdad existe ese estudio? Sí, se hizo una investigación. Donde no hay papelera se mejora la limpieza. En algunas de las plazas donde se retiró eso se hicieron pruebas pareadas, ¿no? Un experimento buscando plazas similares, con similares características, de algunas se retiraron y de otras no. Las que no tenían las papeleras evitaban ese problema de mal uso de la papelera con residuos domésticos, ¿no? Con la bolsa de residuos. Hay que hacerlo y adaptarlo a cada realidad de espacio público y, bueno, tener también una sistematización de cómo eso se recoge y se hace el mantenimiento. Bien. El programa del Frente Amplio que se está también desarrollado contigo, Pato, pero me quedaba una duda un poco general. Yo recuerdo a un presidente Orsi hablando de la revolución de las cosas simples, ¿no? Como eslogan. ¿Montevideo también hay que revolucionarla mediante cosas simples o requiere grandes revoluciones? Yo creo que en Montevideo hay dos áreas que requieren transformaciones profundas y nosotros hablamos de revolucionar Montevideo y eso tiene que ver con la gestión ambiental y un poco lo que estuvimos hablando en el bloque anterior y la movilidad. La movilidad de Montevideo necesita un cambio profundo, necesita manejar agendas a corto plazo y a más largo plazo en marco de la movilidad metropolitana, pero necesitamos ver cómo las personas se mueven mejor en Montevideo y no solo los autos. Patricia. Sí, como vecina del municipio B, aprovechar a consultarle, a ver algo que tiene que ver con la limpieza, esto que estamos conversando, pero la limpieza no solamente tiene que ver con la recolección de los residuos, ¿verdad? Hay una cuestión que también es fundamental y que es una preocupación que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura pública, con el tema de los grafitis, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, consultarte, Vero, a ver cuáles son los planes para llevar adelante en ese sentido. Y pongo otra cortita porque también es otro tema que queda muchas veces desplazado en la campaña que tiene que ver con el Montevideo rural, ¿no? Porque no solamente es ciudad, sino que es departamento. Saber un poco tu visión. Bueno, empiezo por la segunda. Montevideo rural, el área rural de Montevideo tiene un desafío muy grande en torno a su ordenamiento, cómo ordenamos el suelo rural. La producción familiar de Montevideo rural y la mediana producción aporta el 40% de los alimentos frescos que se consumen, de frutas, verduras y hortalizas que se consumen en Montevideo, y eso es muy beneficioso para el departamento, ¿no? Tener tan cerca la producción, tan cerca de la ciudad, beneficia mucho en cuanto a costos y otros sistemas, y además tiene también la virtud de que la producción familiar esté anclada allí y también la producción familiar genera mucho trabajo y hace que la propiedad del suelo rural se mantenga su fuente como producción, como área productiva, y también tenemos el desafío hacia el este de Montevideo y el área rural del este de Montevideo tiene un desafío que va más hacia lo logístico, ¿no? Ya se inició a tener ocupación del suelo rural con acciones logísticas, tenemos que trabajar hacia qué destino queremos darle a eso. El plan de ordenamiento territorial de Montevideo tiene que seguir trabajando en eso, hay un lineamiento claro y una definición del suelo rural, pero bueno, tenemos que pensar estratégicamente hacia dónde vamos con eso y sobre todo también buscar que sea palanca del desarrollo de Montevideo, ¿no? Y del desarrollo económico de Montevideo. Y después en torno a la primera, cuando mencionás lo del mantenimiento de la infraestructura pública, creo que es algo que tiene que acompañarse con el tema de la limpieza, ¿no? La limpieza
necesita cambios profundos, necesita buscar mejores soluciones logísticas y también políticas sociales que aborden la presión que tiene el sistema de contenedores y los sistemas de recolección con la gente y las personas que viven en situación de calle. Y Montevideo tiene que mejorar mucho la forma en que mantiene su infraestructura pública, ¿no? Se generan espacios y plazas o obra nueva que queda muy bien, pero falta organizar de una forma transversal dentro de la Intendencia el mantenimiento de esa infraestructura pública. Ahí hay que hacer algunos cambios estructurales dentro de la Intendencia, pero que no tienen que ver con cambio de departamentos o de organigramas, sino cómo generamos una acción de la Intendencia toda en el territorio al mismo tiempo, ¿no? Quien va a resolver una cosa vial pueda también en ese mismo momento la Intendencia identificar que hay un problema con el estado de las luminarias o con los pastos que crecen en el separador vial o con los canteros y el mantenimiento de los canteros. Tiene que haber una llegada completa de la Intendencia a cada lugar para que sea mucho más eficiente eso y que no sea escalonada la intervención en un espacio que precisa mantenimiento, sino todo al mismo tiempo, y bueno, y eso volverlo sistemático. Si generamos un espacio público nuevo, dentro de eso tiene que estar de qué forma lo vamos a mantener en el tiempo, y ahí hay que generar acciones sistemáticas que se repitan y siempre en coordinación y en articulación con los municipios que también tienen capacidad de acción en algunos espacios públicos y en calles de la ciudad. Verónica Piñeiro es muy correcta políticamente, pero yo voy a hacer una pregunta que me incomoda y sé que no me va a decir capaz lo que piensa, pero a ver si llegamos a algo parecido. A ver. Su principal desafío hoy es lograr sacar más votos que Vergara o lograr que el Frente Amplio gane a la coalición republicana. Como Frente Amplista te voy a decir que lo que... Como Verónica Piñeiro. Frente Amplista y Verónica Piñeiro, lo importante es que gane el Frente Amplio, porque lo que hay en mayo es la competencia, o se están enfrentando dos proyectos de departamento, ¿no? El proyecto del Frente Amplio, que piensa en una gobernanza del departamento, en un gobierno departamental del siglo XXI, pensando en políticas sociales, en la descentralización de la cultura, pensando en políticas activas de inclusión y de ir con políticas hacia la no violencia, hacia la no discriminación. Y del lado de enfrente tenemos un proyecto que reduce o minimiza las acciones que tiene que llevar adelante un gobierno departamental, ¿no? Cuando hablan de concentrarse en solo lo que tiene que ver con las acciones concretas o particulares que tiene que hacer un gobierno departamental, bueno, ahí se están enfrentando dos proyectos de departamento. Podemos tener propuestas, incluso pueden ser muy parecidas las propuestas que hagamos en torno a cuestiones logísticas, pero detrás de las dos opciones hay un proyecto político de departamento. El del Frente Amplio piensa en un Montevideo integrado, en donde la participación es clave para el desarrollo de las políticas, en donde las políticas activas en contra de la discriminación son también fundamentales. Entonces, bueno, ahí es lo que creo que pase. Yo quiero que gane el Frente Amplio. Bien, porque ambas coaliciones, la de izquierda y la republicana, una es revolucionar Montevideo, la otra es otra Montevideo. En ninguno de los dos casos es mantengamos Montevideo. O sea, ¿no? O sea, evidentemente, hasta ahora tampoco el Frente Amplio tiene la Montevideo que quiere un Frente Amplista. Y no. Yo creo que eso va cambiando en el tiempo, ¿no? La realidad se mueve todo el tiempo y creo que el proyecto político que tiene que presentarle y que le va a presentar el Frente Amplio a los montevideanos y las montevideanas tiene que sintonizar con lo que cada montevideano y montevideana, lo que las vecinas y vecinos esperan del departamento. Y por eso ahí entendemos que hay que plantear transformaciones profundas y revolucionarias en dos áreas, como les contaba al principio, pero creo que también tenemos que seguir pensando en fortalecer la participación, en seguir descentralizando. ¿Y realmente los montevideanos ponen en su lista de prioridades la inclusión o las políticas sociales, la integración, antes que las cosas básicas, que son los desafíos más históricos y estructurales de una intendencia? Las preocupaciones varían mucho según la edad en algunos datos de encuesta que tenemos, pero obviamente el mantenimiento, la limpieza, ¿no? La gestión de los residuos es una de las primeras, aparece en la mayoría de las encuestas que son conocidas, y por eso creo que eso es un desafío. Lo que sí no podemos dejar de pensar es que Montevideo se transformó desde los 90 hacia acá, ¿no? Y la transformó Tabaré Vázquez en ese primer periodo de gobierno, después Mariano Arana también y siguió introduciendo transformaciones que cambiaron la realidad del departamento, y así todos los compañeros y compañeras que han sido intendentes transformaron en algún sentido Montevideo. O sea, Montevideo hoy no es igual al Montevideo de los 80. Entonces, ahí el Frente Amplio tiene el desafío, de nuevo, de proponerle a los vecinos y vecinas de Montevideo un proyecto
con el que se sientan identificados, porque también va a requerir todas estas transformaciones que queremos hacer el compromiso de los vecinos y las vecinas, ¿no? Nosotros podemos cambiar el sistema de recolección, pero si no logramos también el compromiso de los montevideanos en revisar cómo manejan sus residuos, cómo generan sus residuos, cómo disponen de sus residuos, seguramente la solución logística pueda ser fantástica, pero si no se suman los vecinos y vecinas, eso posiblemente pueda fracasar. Entonces, la Intendencia tiene que hacer lo que tiene que hacer y tiene que gestionar de buena manera la limpieza, tener una limpieza como que esté bien, que la ciudad quede limpia, sea atractiva, y los montevideanos y montevideanas también tienen que comprometerse a su parte. Valentina. Sí, yo escuchaba a la candidata del Frente Amplio y a mí lo que me pasa es que yo de verdad no coincido con que hablen de problemas estructurales. Los problemas no son estructurales en sí. Después de 35 años de gobierno en la ciudad, los problemas estructurales son los que el Frente Amplio no pudo resolver. Entonces, yo escucho hablar de participación y de políticas sociales. Para eso está el gobierno nacional. Yo creo que el gobierno municipal tiene otros cometidos y otros fines, como por ejemplo levantar eficientemente la basura, como por ejemplo invertir en que las calles no estén llenas de pozos y se pueda circular libremente, en repensar un transporte metropolitano con líneas de ómnibus nuevos, porque obviamente del 90 hasta ahora, si bien obviamente Montevideo cambió, que yo no creo que haya sido mérito de los intendentes frente amplistas, yo creo que Montevideo cambió porque el mundo cambió y va hacia otro lado. Algunos habrán hecho mejor su gestión, otros, yo tengo una visión muy crítica de las gestiones del Frente en Montevideo. Entonces yo creo que nosotros, me genera un poco de desconfianza, es decir, repensemos o revolucionemos Montevideo después de 35 años que gobierna la misma coalición. Entonces yo ahí lo que me pregunto es, nosotros hoy la Intendencia de Montevideo ¿tiene los cometidos debidamente estructurados? ¿Es eficiente? Yo ahora estaba leyendo el programa único del Partido Nacional para Montevideo en el año 90 y el diagnóstico es exactamente el mismo. Y el problema es que hoy, tanto la coalición republicana como el Frente Amplio parte de un mismo diagnóstico, que es que Montevideo no está bien, porque por algo hablamos de revolucionar, por algo hablamos de cambiar. Si estuviera bien, seríamos profundicemos la gestión en Montevideo. Entonces yo lo que me pregunto ¿es cometido de la Intendencia explotar un casino? ¿Es cometido de la Intendencia tener un canal de televisión en el cual se gastan 8 millones de dólares por año en vez de utilizar ese dinero para poder invertirlo en calles, en lugares públicos, en el mantenimiento de la infraestructura pública, que nadie puede estar de acuerdo con eso? Es lo que me pregunto. Yo no creo en ese revolucionar después de 35 años de gobierno. Montevideo tiene, y el Frente Amplio en Montevideo tiene un apoyo que se ha sostenido elección a elección, ¿no? Y eso es indudable. Creo que eso habla también de un apoyo político a un proyecto de departamento que sigue teniendo adhesión, ¿no? Y que ahí cree en la importancia y confía en la importancia de desarrollar las políticas de mantenimiento estructural, las políticas centrales, el desarrollo de los cometidos esenciales o los cometidos que tiene que tener una intendencia. El Frente Amplio, desde que ganó en Montevideo en los 90, transformó esa visión, ¿no? Y esa visión no iba solamente a los cometidos esenciales o a los cometidos centrales de alumbrado, barrido y calles, sino que lo extendió a la descentralización de la cultura, resolviendo al mismo tiempo problemas estructurales que había en Montevideo, ¿no? Los basurales en Montevideo estaban extendidos en toda la ciudad, en el centro de Montevideo. Hoy no está resuelto igual, ¿no? La iluminación era un problema también en Montevideo y la iluminación cambió sustantivamente en ese momento, pero también se desarrollaron políticas culturales que llevaban la cultura a cada barrio, que lograban trascender la centralidad de Montevideo para descentralizar descentralizar el acceso a la cultura, generar políticas de apoyo social, ¿no? Políticas sociales que permitieran a la gente sentirse incluida, sentirse en una ciudad y sentirse parte de la ciudad, ¿no? Hay programas que quizás no son importantes para todos, pero hay programas que a mucha gente le cambian la vida, ¿no? Y, por ejemplo, los programas que se hacen para adultos mayores, de los coros de canto colectivo, los talleres de Activamente para romper con la soledad y el aislamiento, a muchos y muchas vecinas de Montevideo les cambia su vida cotidiana, ¿no? Entonces, la Intendencia tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, pero las tiene que hacer bien y tiene que hacer más. Yo lo que sí intento transmitir es, hay dos proyectos de departamento, uno que minimiza y reduce a las acciones concretas que se establecen como un gobierno departamental. Y que pretende hacerlas más eficientes. ¿Cómo? Y que pretende hacerlas más eficientes.
Entiendo O sea, lo que decís, y no es contradictorio pero- lo que decimos, no es porque yo estoy de acuerdo con todos esos pero programas, mirá, pero primero cumplamos los fines, que cuando son se habla- primarios, y cuando los tengamos con un servicio eficiente y lo hagamos bien, por supuesto que Igual menos mal profundicemos que en la la Intendencia de cultura. Montevideo tiene esta vocación social, ¿no? Porque recordemos la crisis hídrica, ¿no? Nos enteramos no, vamos que a había empezar con las crisis botellitas hídrica de cuando agua. abrimos la canilla y tomamos el agua salada. Menos mal que tenemos esta vocación social Sí. también desde la Intendencia de Montevideo. Y cuando porque los salió fetos la Intendencia de nacían Montevideo malformados a por el repartir agua. bidones de agua en donde se precisaban, donde la gente no podía costearlos. Sí. Agua potable. Que por suerte Karina menos Costa mal. salía llorando lo mismo por la durante la malformación de los pandemia. niños. Lo mismo la pandemia con las acción ollas en torno populares. a la crisis hídrica y también la acción que ahora mencionaba Patricia durante la pandemia, ¿no? Ahí había ¿Para que dónde está la decidir- ironía? ¿De dónde viene la ironía? No, no es ironía. Es hecho, facto, como dicen ahora. No hay ironía. Digo, no hay ironía. Hay un facto. La No hay Intendencia de ironía, te Montevideo, digo por con las su dudas, vocación porque creo que tú lo tomaste como mantuvo un irónico. Yo lo tomé montón con ironía porque me parece que mirar que se repartieron unas botellitas de agua en No una fueron política, unas botellitas de está agua. bien, pero digo, convengamos, entramos en otra discusión que... No, pero es parte de la discusión de cómo un gobierno departamental también tiene que ocuparse de realidades complejas de los vecinos y vecinas de Montevideo. De las playas, La por crisis ejemplo, hídrica se y de sufre, resolver perdón. finalmente si están aptas, no aptas, de apretar al Ministerio de Ambiente a que tome las decisiones que nos merecemos los montevideanos para poder usar las playas con salud. tener la Hay información. competencias que están invadiendo áreas de otro lado. El tema de la gente que tiene trabajos irregulares, tenemos el MIDES, que se supone que se ocupa de la gente que está en situación de calle, y eventualmente el Ministerio de Trabajo. No es competencia de la Intendencia. Entonces, tenés una Intendencia que está con problemas económicos, que recauda un montón de plata por día, que no cumple los cometidos esenciales, que las calles están hechas puré, que Montevideo es una mugre, lo dice cualquiera, que hace 35 años que tenemos los mismos, el intendente del mismo partido político, no cambian, y yo no creo que es porque la gente apueste el mismo proyecto político, no, vota ideología, no vota el proyecto, ni se lo cuestiona, vota porque es Frente Amplio. Yo soy Frente Amplista, así, bueno, el caso de la heladera, voto el que ponga. Entonces, lo que me parece es que si queremos apuntar a una ciudad turística, una ciudad que atraiga, no puede ser que la gente que se baja de los cruceros vea la calle rota, la calle sucia, las calles levantadas por las raíces de los árboles. Entonces, como el árbol no lo podés cortar porque precisas el permiso y para que te den corte cuando llamás al comunal, es todo un trámite, entonces yo arreglo la vereda, pero se vuelve a romper. Eso es el cometido natural y esencial de la Intendencia. No el llevemos el carnavalito de acá para allá, ni llevemos el no sé qué para no sé dónde, y pongamos la comisión de LGTB o el... Bueno, carnaval hay en Melo también, ¿eh? Hay en varios departamentos, Está espectáculos bien, públicos. pero a lo que yo voy no es los que cuestionamos. vos tenés que ocuparte de los cometidos esenciales primero para después pensar en proyectarte en invadir áreas que no son tuyas. Victoria planteaba lo de las playas, ¿no? Y que creo que planteaba así y quedó por ahí. Montevideo está iniciando el plan de saneamiento urbano número 6. Desde el plan de saneamiento son previos a Tabaré Vázquez. El primer plan de saneamiento fue la gestión anterior de Tabaré. Y el Frente Amplio mantuvo de forma sostenida la generación de planes de saneamiento urbano con una mirada estratégica y con una mirada de ir cumpliendo objetivos. Uno de los primeros objetivos del plan de saneamiento 1 era que las playas del este de Montevideo tuvieran la posibilidad de ser utilizadas para baño. Y ahí se generó todo un plan de saneamiento y se fortaleció y se generó la planta de pretratamiento de Punta Carretas y cómo eso salía por el emisario. Y ahora en el plan de saneamiento, el plan de saneamiento que terminó y que ahora inicia el número 6, logró conectar toda la parte saneada del oeste de Montevideo, las partes que tienen saneamiento, a la planta de pretratamiento que va al colector de Punta Yeguas. Y eso es permitir también que las playas del oeste de Montevideo tengan calidad para que sean habilitadas y aptas para baño. Y eso es tener una política sostenida y estructural que capaz muchas veces no se ve porque está abajo de la tierra, pero que genera un cambio en la realidad y en la realidad ambiental del departamento, ¿no? Podemos decir que las playas durante mucho tiempo, las playas del este de Montevideo no eran aptas para baño, o los cuentos que se dicen de íbamos a esa playa y había materia. Ahora eso no pasa y eso habla de una posibilidad y de un proyecto político que sostuvo el objetivo de avanzar con el saneamiento, de servir de manera correcta con el saneamiento a Montevideo, con el primer objetivo de mantener las playas. Pero ahora las hay playas filtraciones en el de Punta Carretas que hace que también en la calidad de las Se nos aguas fue, tampoco sea. No se nos tiene que fue ver el con tiempo. Medio segundo ¿por qué hay que votar a Verónica Piñeiro? Bueno, porque quiero seguir construyendo una Montevideo en la que estemos todos integrados, un mejor departamento, y porque también quiero que gane el Frente Amplio y que haya muchos municipios frente amplistas en Montevideo.
Verónica Piñeiro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Perdón, Pablo, Justo se que nos le iba, fue le el iba a tiempo. pegar un poco. ¿La ibas a qué? Pegarle un poco. No necesita, ¿viste? Los del medio quedaron. No lo necesita. Será hasta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao, chao.